El día de hoy vamos a seguir en la serie de el libro de Hechos, para lo cual le voy a pedir me pueda acompañar a el capítulo número 9. Vamos a empezar desde el versículo 1. Hechos número 9. Hechos número 9, versículo 1. Una historia muy conocida, pero antes de ahondar en la historia, quisiera hacer una pregunta. Siempre hay fechas que nosotros recordamos. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser el cumpleaños de algún familiar, puede ser algún suceso bueno, también puede ser algún suceso malo. La persona como tal siempre se dice vive del recuerdo también como en el presente. Es decir, hay momentos que atesoramos preciosamente en nuestra memoria. Como les dije, puede ser un cumpleaños, puede ser algún evento bueno, también puede ser algún evento malo. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a ver en este pasaje un momento en la historia de este hombre, la cual su vida se partió en dos. Hubo un antes y un después. Hay un momento en el cual creo todos recordamos y es cuando aceptamos al Señor. ¿Es o no así? Yo creo que cuando aceptamos al Señor, vivimos un momento antes y un momento después. Puede ser el habernos sentido abrazados por ese amor, el haber sido confrontados por la palabra, el haber sido llamados a esa verdad. Hay un momento cumbre en nuestra conversión cuando aceptamos al Señor que lo vamos a recordar. Y en este momento quiero que usted traiga a su mente cómo se sintió cuando aceptó al Señor. Tráigalo a su mente. Hoy vamos a hablar de Saulo de Tarso. Un pasaje supremamente conocido, conversión de Saulo, Hechos 9, versículo 1. Vamos a irlo estudiando poco a poco y vamos a ir enfatizando en ciertas palabras para poder hacer un estudio un poco más profundo. Saulo, ¿quién era Saulo? Era un judío con bastante instrucción en todo este tipo de tradición judía. Incluso él fue uno de los estudiantes de uno de los más sabios de la época, llamado Gamaliel. Es un versículo que creció a sus pies. Es decir, desde muy pequeño fue instruido en la tradición judía. Dice, respirando aún amenazas y muerte, trasfondo aquí. Pablo, se dice, era parte del Sanedrín. El Sanedrín, la cúpula más alta que tenían los judíos, para lo cual estaban siendo perseguidos ya los cristianos. Saulo estuvo directamente e indirectamente también relacionado con la muerte, ejecución de muchísimos mártires cristianos. Se dice también estuvo en la ejecución del primer mártir cristiano, Esteban, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era implacable, letal, una persona que proseguía hacia su misión, la cual era callar las voces de aquellos que proclamaban el nombre del Señor, respirando aún amenazas y muerte, respirando. O sea, él vivía para esto, era su propósito de vida, el seguir implacablemente a los discípulos del Señor, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, a la autoridad suprema. Vamos avanzando el siguiente versículo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este, entre comillas, camino. ¿Qué significa esto? Camino. Hay un versículo muy conocido en la Biblia, Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo podemos separar en tres partes: el camino, verdad y vida. Dice el camino, conjunto de tradiciones, conjunto de dogmas, conjunto de, se puede así también decirlo, de creencias asociadas a algo. En este caso, había muchísimos caminos en este tiempo. Solamente, por decirlo así, en la tradición judía se dividían en dos partes. Eran los fariseos y eran los saduceos, siendo las vertientes más poderosas de lo que tenía que ver con la tradición judía.
los fariseos obviamente tenían su conjunto de reglas, conjunto de dogmas, creían en la muerte y posterior resurrección, no creían que había venido el Mesías. Los saduceos no creían que había vida después de la muerte, sino que una vez una persona muere, no existe vida más allá. Eso con los judíos. Aún así había muchísimas más creencias, y a todo este tipo de, se puede decir, religiones, se les llamaba caminos. Por eso es que ahora toma sentido cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad, que todos estos caminos proseguían, y la vida. Algunos no creían en la muerte, resurrección, no creían que por la muerte de Jesús podíamos tener vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, sigamos Hechos 2 para no seguir andando en eso. Dice entonces: si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. La misión de Pablo era totalmente clara: acabar con este camino. Él creía y defendía a muerte lo que él creía. Él creía que este camino era totalmente contrario, aberrante y aún difamatorio con sus creencias. Por eso dice: de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Para qué a Jerusalén? Obviamente para ser después, posterior, asesinados. El 3. Mas yendo por el camino, ahora sí estamos hablando ya de un camino físico, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él, quien creía que era Jesús, era una persona que vino a instruir, tal vez con su testimonio, tal vez con un sinnúmero de normas o enseñanzas para poder aplicar, tal vez mejorar nuestra vida, pero él no creía que era el Salvador del mundo. Entonces, lo que me parece aquí muy interesante es que él estaba haciendo una actividad totalmente normal, estaba caminando, estaba yendo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, esta es la palabra donde se para absolutamente todo en este estudio, repentinamente, la condición que tenía Pablo, en este caso todavía era Saulo, de perseguidor, de acechar el cristianismo, de ir en contra de este camino, de ir en contra de esta vertiente, de esta corriente de pensamientos, según lo que él pensaba, porque para él todavía no era la verdad, era Saulo de Tarso. Repentinamente, algo que irrumpe tu actividad normal y cambia tu estado de uno a otro, repentinamente, aun cuando no te das cuenta, algo pasa. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él tenía vívida la imagen de un Jesús crucificado, de un Jesús que se autodenominaba ser el Hijo de Dios, pero él no lo creía así. Él simplemente vio a un vil mortal estar en una cruz, sufrir, y hasta allí. No era cambiada su perspectiva por la muerte y resurrección de Jesús. Repentinamente, el cambio que iba a tener este hombre de Saulo a Pablo fue por ese repentinamente. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él creía en un Jesús totalmente humano. Pero aquí viene, cuando dice, el 3, cuando dice un resplandor de luz del cielo, y si leemos en la Biblia, hace referencia a ver la gloria de Jesús en la tierra. Ahora no iba a tener ya la percepción de aquel Jesús crucificado, sino de aquel Jesús que es Señor y Salvador. La gloria de Jesús en la tierra. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora sí el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora vamos a enfatizar en esta pregunta: ¿por qué me persigues? Directamente entendemos que cuando se persigue a una persona que proclama la palabra del Señor, no está haciendo con él la persecución, no está haciendo con él la negativa, sino está haciendo directamente con el Señor. Entonces, entendemos una estrecha
correlación entre el cuerpo de Cristo y Cristo, entre su iglesia y su cabeza. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siguiente. Él dijo, ¿quién eres? Ahora cambia la palabra. Señor. Él repentinamente ya le cambia su percepción. Ya no era aquel humano que sufrió castigo en una cruz, sino ya le da lugar. ¿Quién eres? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hace referencia a este utensilio que se utilizaba para hacer andar al ganado, por así decirlo. Otra versión, creo que es la NTV o la NBI, dice, dura cosa es dar tu cabeza contra la pared, o sea, infringirte daño. Y esto me parece bastante interesante, porque ¿cuál es la relación que existe con esta parte del versículo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o dura cosa te es dar tu cabeza contra la pared, porque más luego el Señor le dice a Ananías que Pablo iba a sufrir en carne propia lo que era ser perseguido por causa del Señor. Una verdad espiritual que podemos sacar de este pasaje es que nuestros pecados van a tener consecuencias. Él iba a tener una consecuencia, iba a sufrir en carne propia lo que significaba ser perseguido por el nombre de Cristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El 6. Él, temblando y temeroso, cuando hablamos aquí de la palabra temeroso, hay dos tipos de temores, de los cuales se encierra en la Biblia, que es el temor filial y el temor servil. El temor filial es cuando uno, por ejemplo, reconoce quién es Dios. Se maravilla de su bondad, se maravilla de su misericordia, y ve a Dios como eso inalcanzablemente en amor grande y poderoso que es. El temor servil es el siguiente, es el tener miedo de aquel grande, fuerte, por decirlo así. Un siervo, cuando existía todo este tipo de temas de la esclavitud, le tenía miedo a su amo, ¿verdad? Porque el amo podía infligir miedo en daño en el siervo. Este es el temor servil. Entonces, cuando nosotros aquí contemplamos el temblando y temeroso, hacemos referencia a que él todavía no conocía del todo al Señor, pero estaba temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como un siervo le dice a su amo, ¿qué quieres que yo haga? Estamos viendo ya las primeras interacciones entre Jesús y Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo instrucciones claras. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El encuentro con el Señor que promueve acción. Cuando tú te encuentras con el Señor, eso promueve acción. Nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer una vez aceptamos al Señor. Esto provocó acción en Pablo. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Siguiente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El llamamiento que tuvo Pablo en este momento era totalmente personal, como el llamamiento que tenemos todos y cada uno de nosotros a ser hijos del Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Quien verdaderamente reconoció lo que estaba pasando allí era Pablo. No eran las personas con las que él iba, sino Pablo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Este hombre
con una actitud letal, una actitud de ir a asesinar, de ir a llevar presos, una actitud implacable totalmente, ahora se ve humillado, teniendo que ser llevado por el brazo para que lo puedan llevar a su destino final. Es como Dios va tratando en la vida de cada uno de nosotros, tal vez con ese ego, tal vez con esas ideas de superioridad, y nos hace humillarnos ante Él. No veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Esto nos enseña también la dependencia que tenemos que tener en el Señor. Porque este hombre no veía, dice que pasó creo que 3 días sin ver nada. Entonces él tuvo que depender después de que Dios, por medio de Ananías, pueda recuperar él su vista. Siguiente. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, una calle que todavía existe, y busca en casa, bajo otro nombre, claro, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí hay algo muy importante de recalcar. Ananías, se dice, era uno de los padres, se puede así decirlo, de la enseñanza en la primitiva iglesia que ya estaba surgiendo en Jerusalén. Entonces, si vemos que el Señor nos dice: ve y ayuda, ve al encuentro, ve y busca a uno de los perseguidores de los hermanos tuyos, ¿cuál sería tu postura en cuanto a esto? Ananías mismo tenía miedo de él ir a ver a un Saulo de Tarso, porque él estaba en la misión de asesinar o ir en busca de tomar presos a la iglesia del Señor. Entonces Ananías tenía su propio pensamiento en base a lo que el Señor le estaba pidiendo. ¿A quién no le daría miedo ir de frente a buscar a la persona que está en la misión de matar a ti y a tu familia? El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora instrucciones precisas. Pero aquí hay una parte muy interesante, porque aquí él ora. Él ya sabía quién era el Señor. Más adelante vamos a ver algo muy interesante que esta palabra nos va a ayudar a clarificar. Él ora. Siguiente, el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Solo por causa del Señor él iba a recobrar su vista, no porque él sea la persona que creció por instrucción de Gamaliel, no porque él sea que se conocía la escritura, la Torá, los profetas, al revés y al derecho, porque pertenecía tal vez al Sanedrín, no, sino por causa del Señor al que él perseguía. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo, ya sabía que venía Ananías, y Ananías ya sabía lo que el Señor le había pedido, y él tenía que tomar acción antes. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías ya conocía de la gran fama que Saulo de Tarso tenía. Ya conocía lo letal que era, ya conocía quién era que perseguía a la iglesia del Señor. Siguiente. 14. Y aún aquí tiene autoridad las cartas, en el versículo 1 ya tenía las cartas, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él estaba autorizado a cumplir la misión que él tenía entre ceja y ceja, que movía su vida, dice, respirando aún amenazas de muerte. Era su motivo de vivir.
era lo que lo motivaba a levantarse tal vez día a día, era perseguir a la iglesia del Señor, a perseguir esa iglesia que según él, en su entendimiento, no correspondía con lo que él había creído desde niño en principio. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí podemos tener ya, se puede decir, un preámbulo de lo que sería el ministerio en Jerusalén, los padres de la iglesia y Pablo, que estaba obviamente siendo ya designado para llevar la palabra del Señor a los gentiles, a los pueblos de afuera. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora este varón, Saulo, iba a conocer cuánto él había hecho sufrir en carne propia a aquellos a los cuales él perseguía. Él iba a ser perseguido, iba a ser preso. Incluso escribe todo a una carta en la cárcel, la cual todos conocemos, Filipenses. Se dice, por cierto, que es una de las cartas y uno de los libros más felices de toda la Biblia. Él la iba a escribir y él iba a saber en carne propia lo que era ser perseguido por causa del Señor, como él antes lo hacía. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ananías toma acción ante lo que le dijo el Señor y poniendo sobre él las manos, tal cual, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Paramos ahí un poquito. Hermano Saulo. Aquí hay una verdad bíblica, la cual hay que tomar atención y también poder explicar un poco. Se dice en algunas denominaciones que la salvación viene por medio del bautismo. Pero si aquí contemplamos que Ananías ya le dice a Saulo: hermano Saulo, lo hace ya acreedor o ya merecedor de haber entrado en la familia de Dios. Entonces, cuando uno entra en la familia de Dios es porque está siendo adoptado por la verdad de Jesucristo. Entonces, ya sabemos aquí que Saulo es salvo, no habiendo todavía sido bautizado. Es más, luego lo vamos a ver. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Más adelante vemos que esta llenura del Espíritu Santo le hace predicar a Pablo con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, en primer lugar, hace predicar la palabra con denuedo de Dios. ¿Qué más hace la llenura del Espíritu Santo? Promueve que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, que tus acciones sean un espejo claro de quién es quien vive dentro de ti, el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, tener el control absoluto del Espíritu Santo de nosotros. Siguiente, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Esta persona fue humillada, Dios fue tratando con su corazón y ahora él recibe la vista. En este instante recibe la vista y levantándose, ¿qué dice después? Fue bautizado. Entonces por allí ya podemos entender que una vez uno acepta al Señor, entra en la familia de Dios. Somos adoptados por su Hijo. Y levantándose, fue bautizado. Bautizado, una señal externa del cambio interno que surge en el creyente, de la vida transformada que ahora proclama tener, que está en pos de hacer. Y habiendo tomado alimento, 3 días no comió, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
Creo que aquí el bautizo de Saulo toma un lugar muy interesante, porque aquellos discípulos que temían de Saulo, ahora dice, estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El cambio que provocó el bautizo en Saulo hizo que los discípulos creyeran que el cambio en Saulo era genuino y era de parte de Dios. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, recibe al Señor, toma acción de su llamado, se bautiza. Todo el mundo conoce de la conversión de Saulo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Él era un judío, tenía acceso. Se dice en realidad, y si vamos estudiando las cartas de Pablo, que cada vez que Pablo visitaba un nuevo lugar, él predicaba en las sinagogas primero. Antes de ir a las plazas, antes de ir a cualquier lugar, él iba primero intencionalmente a las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cabe recalcar que Pablo era por instrucción judía y era ciudadano romano. Este era el Hijo de Dios. Su discurso cambió totalmente, su comportamiento y su actitud fue totalmente cambiada. Ya no era aquel perseguidor de la iglesia, sino que proclamaba diciendo, este era el Hijo de Dios. Ahora, los discípulos ya sabían la conversión de Pablo. Y ahora ustedes, ¿qué me dicen del círculo social de Pablo, de los amigos antes de Pablo, aquellos que andaban en el camino de la instrucción judía, aquellos fariseos amigos de Pablo? Allí viene otra parte de la historia. ¿Cómo tú demuestras ese cambio? 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aprovechó su posición anterior para poder proclamar intencionalmente el Evangelio. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. El mismo consejo del cual Pablo era parte, y tomaban decisiones para ir en contra de los cristianos. Ahora ese mismo consejo resolvía matar a Pablo. 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Se acuerdan? Él iba a conocer en carne propia cuánto le era necesario sufrir por causa de Cristo. 25. Ya tenemos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero dice, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando llegó a Jerusalén, ya había salido del lugar donde estaba. Entonces ahora tenía la difícil tarea de comprobar que él era ahora un verdadero discípulo del Señor. Era una persona que había creído en Jesús y estaba en pos de proclamar su nombre. Ahora sí, 7. Entonces Bernabé, uno de los padres de la iglesia en Jerusalén, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Con esto quiero parar aquí el estudio y dar una estadística muy importante. Nosotros repentinamente fuimos impactados por el mensaje del Evangelio. ¿Qué decisión tomamos ante eso? Es cuestión de nosotros.
Es cuestión de entre Dios y nosotros. Pero hay una estadística muy importante que sí quisiera recalcar y es la siguiente. El 61% del mundo afirma haber conocido al Señor, afirma haber oído del Señor, afirma haber escuchado el Evangelio. No quiero decir que el 61% haya creído en el Señor, pero le ha llegado el mensaje. El 39% del mundo, estamos hablando de 3.000 millones de personas, no ha escuchado de Jesús. Ellos no han tenido la oportunidad de repentinamente cambió mi vida. Nosotros somos parte de ese 61 que ha sido impactado por el Evangelio. Y la pregunta del caso, y con esto cierro el estudio del día de hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia con nuestro repentinamente? ¿Cuál va a ser el cambio que nosotros vamos a tener por causa del señorío de Jesús en nuestra vida? Si vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a salir a predicar la palabra, a salir que nuestras acciones hablen de la persona que llevamos dentro, la persona del Señor, el Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer un claro ejemplo de la llenura del Espíritu Santo, como Pablo en sus primeros pasos fue, ¿o qué? Nosotros tenemos la oportunidad de repentinamente, con 3.000 millones de personas, ¿qué vamos a hacer con ese repentinamente? Llegó el Señor y nos envió. Con esa pregunta, mis queridos hermanos, les dejo y creo que va a ser un tiempo de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Muchas gracias. Nos ponemos de pie, vamos a orar por las ofrendas.